¿Mande? Derechos humanos. Buenas tardes. Pase. Vamos a empezar a ver los derechos humanos. Ya ustedes son cuasi jurisconsultos, entonces es cualquier cosa para ustedes. Vamos a ver, compañero, y después atrás. Dando su propia definición, profe, es todo aquel conjunto de beneficios o prerrogativas conferidas por el Estado hacia las personas por el simple hecho de ser personas. Ahí nos faltaron algunas cosas, pero déjame decirles, no es mi definición, es la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal de Estrasburgo en Francia. Porque luego por eso le atribuyen a uno al hijo no reconocido, ¿eh? No es mi autoría. ¿Sí me explicó? ¿Quién más, por favor? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Bien, ok, sí. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o cualquier otra condición. Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos. A ver, guarden esas galletas, por favor, o se salen a comer. Ya. Buenas tardes, adelante, pasen. A ver, compañero, y luego atrás. Beneficios, prerrogativas, atributos y facultades otorgados, conferidos y reconocidos a las personas por el simple hecho de ser humanos, tienen los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad. Bien, es importante establecer que esos principios son los consagrados en el artículo 1 constitucional, párrafo 3, son enunciativos pero no limitativos, es decir, no son los únicos. Universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad solamente son 4 de los muchos que hay, porque ahí encontramos inclusive la inalienabilidad, por ejemplo, la imprescriptibilidad, la intransferabilidad y varios otros principios. Pero no sé por qué a nuestro brillante legislador solamente se le ocurrió poner 4, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona y son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. Bien, en ese contexto de la definición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, necesitamos entender que efectivamente los derechos humanos no son una moda, no son un concepto, no son una vertiente política o ideológica. Los derechos humanos son mucho más que eso. Es toda una cultura y una conciencia que debemos de tener todos y todas respecto de, 1, la esencia y la naturaleza humana, y 2, esos conjuntos de facultades, beneficios y prerrogativas a las que tenemos el derecho de tener acceso a ellas. En ese contexto, el Tribunal de Estrasburgo, primero en Francia, segundo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han encargado de establecer que los derechos humanos son el conjunto de facultades, beneficios y prerrogativas sustentados en la dignidad humana que son otorgados, conferidos y reconocidos por un Estado, por un país, en favor de todas las personas físicas por el hecho de ser humanos. ¿Por qué hago la aclaración de personas físicas? Porque también hay personas morales, ¿cierto? Y entonces, eso es lo que se considera que son los derechos humanos, ¿cierto? Ese conjunto de beneficios, facultades y prerrogativas, algunos tratadistas, sobre todo humanistas, no están de acuerdo en que tengan que ser otorgados, conferidos y reconocidos, porque quiere decir que si un país o un Estado... Buenas tardes, paso. Quiere decir que si un Estado no otorga, no confiere y no da esos beneficios y prerrogativas, entonces no existen. Algunos tratadistas, humanistas, algunas personas inherentes al justnaturalismo dicen que eso no es posible, pero la realidad es que es así. ¿Sí, Nacho? Por ejemplo, los países que no se rigen bajo un sistema democrático pues no lo reconocen, ¿no? Como los países del Islam.
¿no? Porque son teocracias, o sea, se siguen rigiendo bajo la ley del Corán. De un ámbito religioso. Son exacto. religiosos, entonces ahí no reconocen pues, casi ningún derecho humano. No existen. Pero no solamente hablamos de esas teocracias, ¿no? No solamente. En todo el planeta, salud, existen 3 sistemas para resolver o dirimir conflictos o controversias. 3. El de nosotros es uno de ellos, el positivista de ascendencia germánico-latina. Es uno de ellos. Pero ni es el más grande ni es el más importante. El segundo es el derecho consuetudinario y ellos tampoco reconocen derechos humanos. No. En los análisis que hace Rawls, por ejemplo, respecto de la interpretación de la norma jurídica, en los estudios de argumentación jurídica de Neil McCormick, de Ronald Dworkin, ellos establecen principios y no son nuestros principios generales de derecho, no, son principios inherentes al otorgamiento de beneficios para las personas, pero ellos les llaman principios, no derechos humanos ni fundamentales, pero ellos reconocen solamente derechos políticos y derechos civiles, nada más. Entonces resulta que el único sistema jurídico que reconoce los derechos humanos es el que tenemos de ascendencia germánico-latina, el derecho positivo, pero es una contradicción, porque los derechos humanos es justnaturalismo. Y entonces traemos una fiesta en donde el único sistema que los reconoce es el positivista de ascendencia justnaturalista, en donde el justnaturalismo y el justpositivismo eran agua y aceite, y sin embargo ahora los tenemos convergiendo en el artículo 1 constitucional. Pero entonces en la mayor parte de los países del planeta no hay ni reconocen derechos humanos. Y es algo sumamente preocupante, muy preocupante. ¿Sí? Y entonces cuando reaccionamos y vemos que entonces ese conjunto de facultades, beneficios y prerrogativas se sustentan en la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad humana? ¿Sí? Pues habíamos quedado en la primera clase que era el respeto que se le tiene que dar a las personas por el simple hecho de tener la calidad de personas. De humano. Humanos. Es decir, es el respeto que se le debe de tener a la naturaleza humana. ¿Sí? Esa es la dignidad. Y entonces esas facultades, beneficios y prerrogativas se sustentan en el respeto a la naturaleza humana, pero a su vez tienen que ser otorgados, reconocidos y conferidos por un Estado. Si ese país, ese Estado no los reconoce, no los confiere y no los otorga, entonces no existen. Y eso es lo que reprueban la mayoría de los naturalistas y humanistas. Dicen, no, eso no es posible, porque el ser humano es el que crea al Estado. Las personas físicas crean al Estado, no al revés. Pero aún así en ese otorgamiento de soberanía, pues le estamos dando la facultad al Estado después de que nos regule. Tan es así que las normas jurídicas son creadas por el Estado. Aunque nosotros creamos al Estado, le otorgamos también la facultad de crear las normas jurídicas y son las que nos regulan. Es en el mismo sentido. Aunque nosotros creamos al Estado, el Estado tiene que reconocer, conferir y otorgar esos derechos humanos. Y tan es así que solamente los países que firmaron pactos, tratados, acuerdos, convenios o convenciones protectores de derechos humanos son los únicos que están obligados a otorgarlos, conferirlos y reconocerlos. Fuera de ellos, no. Estados Unidos jamás ha firmado un tratado, pacto, acuerdo, convenio o convención que proteja derechos humanos. Por lo tanto, Estados Unidos no protege derechos humanos. No. Por eso Estados Unidos en 24 de sus 50 entidades, estados, se aplica la pena de muerte. Por eso. Y si el resto, los 26 restantes quisieran, lo podrían hacer también. ¿Sí lo comprendemos? Es todo un tema. Sí. O tantos casos de brutalidad policial que hay en Estados Unidos, ¿no? Cuando los detenidos los electrocutan. Pero si achú. ¿Y aquí qué? Aquí nada más los levantan y los desaparecen y ya. Ese es todo un tema. Y se supone que desde 1969, a través de la ratificación del Senado en 1987, México está obligado
a proteger, preservar, garantizar y respetar derechos humanos. No, es todo un tema triste, lamentable, pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que la sociedad no lo entiende. No lo entiende. Bueno, la sociedad, ni siquiera ese pueblo sabio, magnificente de conocimientos, no entiende el artículo 49 constitucional, no entiende el artículo 39 constitucional, no lo entiende. ¿Entenderá qué son los derechos humanos? Allá enfrente el dueño de la tiendita entenderá la importancia de los derechos humanos cuando está enfocado en vender su mercancía para obtener dinero para tratar de comer 3 veces al día. Eso es lo que le interesa al pueblo sabio. Están enfocados en cómo estirar la mano para que le sigan regalando dinero y entonces le ruegan a ángeles, arcángeles, querubines, serafines, trinos, principados de toda la corte celestial que no se le acabe el dinero al gobierno para que le sigan regalando dinero. En eso están enfocados, no en la democracia, no en los derechos humanos, no en si la Constitución tiene derecho adjetivo en lugar de ser puro derecho sustantivo. Les vale un cacahuate, no le importa. No les importa uno de los 3 poderes. Para mantener el equilibrio, Montesquieu debe estarse revolcando en donde esté, sea en el cielo, en el infierno, no sé, pero donde esté su espíritu debe de estar trinando contra de nosotros, de la salvajada que hicimos. Ayer vi una cápsula muy interesante de Miguel Carbonell respecto del análisis de una obra de Luigi Ferrajoli. En la página 596 de esa obra decía Ferrajoli con toda la razón: el poder judicial no puede ser sujeto a la voluntad popular a través de una elección directa, porque el juzgador debe de aplicar la ley independientemente de si lo eligen o no. Eso es lo que yo he estado peleando durante todos estos meses. Un juzgador no puede estar sujeto a la voluntad del pueblo que lo eligió, porque un juzgador no debe de ser elegido. Hay mecanismos y filtros que hacen que lo señalen, que los elijan, pero no el pueblo. No, es gravísimo. No sabe lo que se nos viene encima. Le voy a poner un ejemplo simple. Todos ubican a la señora esta de Chalco, ¿no? Carlota se llama. Ahora le dicen Doña Carlota. Y no el Doña por la edad, no. Porque ahora ya la disfrazan de Batman. Es una vengadora. Justiciera. No, vengadora. Porque los vengadores ejecutan a las personas que hacen daño y no les interesa más que la venganza, no la justicia. Si fuera justiciera, no los hubiera matado. ¿Sí me explicó? ¿De dónde viene el concepto de justicia? Justiniano, la constante, continua y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que merece. Y en nuestro sistema jurídico, artículo 22 constitucional, queda prohibida la pena de muerte. Entonces la señora no es ninguna justiciera, es una vengadora. Se vengó, no buscó justicia. Pero entonces esta señora va a ser juzgada por los jueces de la cuarta trituración. Sí, no hay de otra. ¿Qué pasaría? Piensa en esto. ¿Qué pasaría? Y ya hay un ejemplo antes, ya pasó. ¿Qué sucedería si el juez que la va a enjuiciar y a sentenciar, pues fue electo? Obvio, ¿no? Y si ese conglomerado de votantes se van a plantar afuera del tribunal y le van a exigir al juez que deje en libertad a la vengadora. Y todavía le advierten al juez: señor juez, 1, nosotros lo elegimos. 2, usted tiene la obligación, por haber sido electo popularmente, de atender a la voluntad de sus votantes.
Y 3, es voluntad de este pueblo sabio que votamos por usted hacernos caso. Y 4, por si se le olvida, lo vamos a ir a acusar con el Tribunal de la Santa Inquisición. Perdón, le llaman Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué hubo? Y ese juez, en un abrir y cerrar de ojos, si aplica la ley, va a ser sujeto a un escarnio popular, a una queja colectiva, en donde otro tribunal que va a atender a cuestiones electoreras va a sancionar al juez y lo va a destituir. No le hizo caso a la voluntad del pueblo sabio. ¿Cómo cree, juez? Si usted ya no es independiente, ¿quién le dijo? Usted obedece a la voluntad del pueblo. Y adiós, homicida. Y usted dirá, no, si se la merecían, eran delincuentes. A mí no me consta. A mí no me consta. El pueblo sabio dice lo que la gente cuenta. Es que eran delincuentes. Ah, pero se exhibían con armas. ¿Eran auténticas? Yo no lo sé. ¿Eran de utilería? No lo sé. ¿Cometieron un delito? No lo sé. No hay ninguna carpeta de investigación en contra de esas personas. No había ni una, más que la de la señora esta por despojo. Y sin embargo la señora, con toda sangre fría, sabiendo manipular un arma de fuego, no cualquiera sabe manejar un arma y no cualquiera la sabe posicionar como lo hizo ella. Supo cómo agarrar el arma, cómo cargarla, cómo sostenerla y evitar la patada. Y con un solo tiro a cada uno los mató. La señora ha disparado antes. Ojalá sea latas. ¿Sí? No sé. Es madre de un exdiputado. Por cierto. Y no me importa si no fuera de un diputado, exdiputado, quien haya sido. Lo que hizo esa señora no lo puede hacer nadie más. Ay, profe, es que nadie le hizo caso. Entonces, ¿saben qué? Guarden sus cosas y ya vámonos de aquí. Porque el día que apoyemos ese tipo de acciones, los abogados ya no tenemos nada que estar haciendo aquí. Mejor vámonos a comprar armas, nos armamos y cuidado el que me vea feo. Porque entonces, por la ley de la selva, vamos a empezar a esgrimir armas en lugar de razonabilidad. Vamos a esgrimir balas en lugar de la ley. Y entonces este pueblo ya se puede ir al infierno. Así de sencillo. ¿Sí lo entendemos? Así de simple. Esto ya pasó en el Estado de México. Esto ya pasó en el caso de una violación a una niña, precisamente en Atizapán, en donde una gran parte de la población fue a presionar a la juez que llevaba el caso, más bien a la sala que llevaba la apelación, porque un juez absolvió al delincuente, más bien, dejémoslo al procesado, al enjuiciado. ¿Por qué? Por falta de elementos probatorios. Organismos protectores de derechos humanos a nivel internacional revisaron el expediente y dijeron, sí, tienen razón, el juez, no hay elementos, es que se presume, sí, la presunción de inocencia se le respetó, es que presentimos que es el delincuente, es que no le ve la cara de violador en la torre. Lombroso se quedó chiquito. ¿Y qué hizo la sociedad? Fueron avarrientos a exigir, y después de ahí se fueron a los Reyes de la Paz, a los Reyes Iztacala, donde están las salas penales. Hicieron plantones, presionaron a los magistrados y revocaron la sentencia. No había pruebas. El caso de García Luna, ¿lo conocen? Pero todos hablan de él. No, es un delincuente, ¿en serio? Sí, maldito perro desgraciado, el perro policía de Calderón, sí.
¿Y es un delincuente? Sí, ¿cómo sabe? No le encontraron un solo peso, no le encontraron ni una sola cuenta, no le encontraron ningún tipo de propiedades más allá de las que tenía. ¿Sabe con qué lo enjuiciaron y lo declararon culpable? Con las 35 testimoniales de 35 delincuentes que él mismo detuvo y que extraditó a Estados Unidos. Y esos mismos delincuentes declararon en su contra. Ni modo que le dijeran, no, es mi amigo, es bien par. ¿O sí? Eso es lo único que tuvieron en su contra. No hay más. Sí. O sea, pero en serio, usted no cree que él se haya tenido. Yo no me voy a meter en el sistema de creencias. Es que esto, a ver, somos abogados. Yo no voy, es como si yo le dijera, ¿usted cree, de veras, no cree que Harfuch tenga nexos? Era obviamente, colaborador de García Luna, pero yo no me voy a meter al sistema de creencias. Soy abogado. ¿Qué elementos probatorios tenemos? Estamos en un sistema de que el que afirma está obligado a demostrar y el que acusa debe de probar. De lo contrario, compañeros, vámonos a dedicar a otra cosa. Podemos ir a vender casas, podemos ir a hacer pasteles, pero no seamos abogados. Lo que mi presentimiento, lo que mi sistema de creencias, lo que el oráculo dijo o lo que mi horóscopo dice no tiene nada que ver con el derecho. Yo puedo creer, no, ese maldito, y si no es delincuente, qué desperdicio de cara, puedo decirlo, pero de eso a que permanezca en la cárcel solamente por las declaraciones de 35 detenidos que él mismo detuvo, estamos mal. Ojo, pero acuérdese que aquí estamos como en la casa del jabonero. El que no se cae va a resbalar. ¿A qué me refiero? Si aplican el mismo principio, yo creo que por eso lo hicieron los gringos, esto fue un movimiento de tablero de ajedrez. Los gringos lo aplicaron a sabiendas de que no tenían pruebas y lo dejaron así y sentenciaron a García Luna. Así lo dejaron. ¿Por qué? Porque ese es precedente. ¿Para quién? Para los que vienen ahorita y que están todavía en el gobierno o que están siendo protegidos del gobierno. Ya llegaron a acuerdos los chapitos, ya firmaron acuerdos con la Fiscalía General, ya empezaron a hablar. Si 35 delincuentes declararon contra García Luna que a él le entregaron dinero, ¿qué pasaría si el Mayo, el Chapo, sus hijos, Zambada Niebla declaran que le dieron dinero a la bestia de Macuspana? ¿No le aplicarían, no lo tendrían que aplicar el mismo principio que a García Luna? Ahí se los dejo de tarea. Creo que van por ahí y tiene mayor peso las declaraciones de estos narcotraficantes de alto nivel que los 35 que acusaron a García Luna. Hay niveles. Si entre las razas hay pedigríes, entre los pedigríes hay niveles, no me lo crean. ¿Sí me explicó? Pero creo que vienen por ahí los gringos, aplicándole ni más ni menos el mismo principio que García Luna, el mismo. Y ni modo que digan, a este sí se lo aplicamos y al otro no. Esa es la jugada maestra que hicieron los gringos. Vamos a sacrificar al alfil para darle la suya al rey. Esa es la idea. Dejaron ya de antecedente un caso porque se van a ir contra el otro. Y ya firmó también un acuerdo el Mayo. Y cuando firman acuerdos es que van a soltar todo lo que saben. Todo lo que saben. Decía un analista, ahorita lo mejor que le puede pasar al de Macuspana es que le dé un infarto. Sí. Yo estaba viendo en el periódico, ¿qué no decían que al Mayo Zambada le querían echar hasta la pena de muerte? Lo acusaron, inclusive está acusado como narcoterrorista, pero les da la facultad a la Fiscalía General de negociar. ¿Quién hizo la acusación? La Fiscalía. ¿Quién la puede modificar? La Fiscalía.
principio de oportunidad. O sea, pero ni al Chapo se planteó la posibilidad de mandarlo a la silla eléctrica. No, porque a él no lo acusaron de narcoterrorista, pero como presionaron donde sabían presionar, están llegando a acuerdos. Pero además, recuerde usted, ¿quién es el dueño del balón? Ellos. Y el dueño del balón, si dice que anotar gol con la mano se vale, se vale. Ese es el problema que tenemos. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, mientras nosotros andamos aquí haciendo casas de paja, allá tienen rascacielos en donde los pueden invertir y los pueden convertir en lo que ellos quieran. ¿Sí lo comprendemos? ¿Cuál es el tema entonces? Que en la impartición de justicia el Poder Judicial tiene que ser independiente, sí o sí. Ni ellos han llegado a tanto o tan bajo. Hasta los gringos, hay 2 jueces federales que le pusieron un alto ahorita temporalmente a ciertas locuras del animal aquel de Estados Unidos. Y berreó, pataleó, tiró baba, sacó espuma, se tiró al piso, pero tuvo que acatar lo que dijeron esos 2 jueces. El asunto está en la Corte Suprema en Estados Unidos, pero hasta eso tuvo que aguantar O sea, ni siquiera ellos son tan salvajes como nosotros. No, también hasta eso hay niveles. Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí debemos de ser muy cuidadosos con el ámbito de la aplicación, protección, preservación, resguardo de los derechos humanos. Debemos de entender que es la última ratio de defensa que tenemos frente a los actos arbitrarios de la autoridad. Y se están extinguiendo, los están acabando. Entonces, sí queda claro que son los derechos humanos. ¿Sí? ¿Cuál es el antecedente histórico de los derechos humanos? No podemos pelear, ejercer, ejecutar, exigir que se nos respeten si no entendemos de dónde vienen y no solo para qué sirven. ¿Sí, compañero? ¿Y la Segunda Guerra Mundial? No. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Juan. No. Más para atrás. ¿El cilindro de Ciro? Sí. Antes hay algunos autores que manejan los rollos del Mar Muerto, pero como tienen una connotación teológica muy fuerte, los prefirieron sacar. Entonces, el primer antecedente histórico es el cilindro de Ciro el Grande, rey de Persia, antecesor de Jerjes. Jerjes padre y Jerjes hijo. El más loco fue el hijo. Pero Ciro el Grande, cuando invade Babilonia, establece una serie de derechos respetando al pueblo babilonio. ¿Qué derecho les respetó? Primero, la vida, porque el conquistador tenía el derecho de extinguir la vida de quien decidiera. Segundo derecho, su libertad teológica, es decir, su libertad de creencia, la religión se la respetó. Y tercero, su derecho de propiedad, salud. Entonces les respetó esos derechos, ¿sí? Quedaron plasmados en el cilindro de Ciro. Después, ¿qué otro instrumento tenemos? ¿El cilindro de qué? Después, No, pues después ahí sí viene Montesquieu. Ahí sí viene Montesquieu. ¿qué viene quién? Ahí sí viene Montesquieu con la declaración. No, todavía no. ¿Qué dijeron acá? El código de Claro, Hammurabi, el código de Hammurabi. Teniendo de ejemplo lo que pasó con Ciro el Grande, Hammurabi crea un instrumento para regular no solamente las conductas de sus súbditos, sino también el otorgamiento de derechos. El código de Hammurabi es la primera codificación de toda la historia de la humanidad. Y entonces ahí se plasman derechos y obligaciones, sobre todo derechos, ¿sí? Después de eso, ¿qué sucede? Vienen varios intentos, varios planteamientos, pero ¿qué más? El Acta Constitutio Romana de 414 a.C. no llegó a ser, obviamente, un instrumento donde se pudieran plasmar derechos generalizados para la sociedad romana. Por eso solamente se tiene como un antecedente, ¿sí? No se estableció que fuera una constitución, los romanos nunca tuvieron una, pero fue un buen intento por llevarlo a cabo.
Entonces, después del Acta Constitutiva Romana, ¿qué tenemos? Hubo muchos siglos después. La Declaración de Virginia. No tantos. La primera constitución reconocida por la humanidad, ¿cuál es? Sí, la de Juan Sin la de Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra, año 1215. Esta constitución es la primera carta magna reconocida en toda la humanidad. Juan Sin Tierra, 1215. ¿Qué sucedió? Cuando su hermano partió a enfrentar lo que quedaba del Imperio Romano Occidental, recuerden que Roma se partió en dos, Occidente y Oriente, y Occidente tenía su sede en Roma, el Oriente en Constantinopla, y entonces parte Ricardo, Corazón de León, a enfrentar a lo que quedaba del Imperio Romano y deja en su lugar a la recién instaurada monarquía británica a Juan Sin Tierra, le decía. Su padre lo había quitado y lo había desheredado porque Juan, decían, era un despiadado, era un malagradecido, y el padre no lo perdonó y le otorga todo el poder y le confiere todas las tierras a su hijo mayor. Entonces, cuando parte el mayor y dejan a Juan parecía chivo en cristalería y empieza a hacer tropelía y media y tonterías. Empieza a asimilar una serie de disposiciones de ascendencia romana, el incremento de impuestos, pero hubo uno que fue la gota que derramó el vaso. Empieza a implementar el derecho de empiernada, que significa que el emperador, en este caso el nuevo monarca, tenía el derecho en un matrimonio, en una unión nupcial, tenía el derecho de pasar la primera noche con la novia, o con el novio, o con los dos, porque así eran los romanos, hombre, mujer o quimera. Pregúntenle a Calígula y a Nerón, ¿sí? Y entonces a Juan se le ocurre esa brillante idea de implementar lo mismo, y es ahí donde los señoríos feudales se levantan en armas, lo apresan, lo someten y lo obligan a firmar precisamente la Carta Magna, en donde les reconoce, uno, el derecho del señorío feudal a disponer de sus tierras y de sus propios sirvientes, ¿sí? O sea, así que digan, qué bruto, ¿cuántos derechos para el pueblo? No, eran derechos más bien para los señores feudales. ¿Qué más? El poder disponer libremente de sus ejércitos, porque recuerde usted que el poder militar de un reino se basaba en los señores feudales, no en el ejército real, realmente. Y tercero, obligaban al monarca que les respetara su derecho libre de propiedad, ¿sí? Ese era el derecho más importante que ellos tenían, más allá de la libertad. La vida les valía un cacahuate. Ahí nacían y morían personas por miles todos los años. Y bien, entonces la Constitución de Juan Sin Tierra, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, que es el último vestigio de la estructura monárquica feudal de aquella época, en donde, si bien es cierto, no había tantos instrumentos para proteger derechos humanos, se tenían estos. Después vino la Constitución de Mali de 1222, pero venía en un sentido muy similar, ¿sí? Bien, y después, ahora sí, ¿qué sucede? Llegan los aires de libertad, viene el enciclopedismo, el iluminismo, aparecen las teorías de Thomas Hobbes, de Montesquieu, aparece obviamente las ideas de Voltaire y de Rousseau, obviamente, pero también de Thomas Hobbes y de Hugo Grocio, y nace lo que conocemos como el liberalismo. Ustedes llevaron derecho constitucional y dentro del origen del Estado debieron de haber visto las ideas precisamente de estos grandes autores. El hecho es de que posteriormente a la estructura del liberalismo nace el liberalismo económico con Adam Smith y David Ricardo, y vienen a perfeccionar el Estado liberal. ¿Sí? Sí. Pues justo el Estado liberal burgués nace con el capitalismo. Nace con el liberalismo económico.
como modelo económico y el capitalismo como sistema económico. Porque una cosa es el modelo y otra es el sistema. El modelo lo funda Adam Smith y David Ricardo en el liberalismo económico y la ejecución, materialización fue a través del capitalismo, ¿sí? Así como el modelo económico es el comunismo, el sistema económico es el socialismo, ¿sí lo comprendemos? Entonces, en ese contexto nace el Estado liberal. Y en esta naciente idea de la libertad, es como, pues, llega a ser raro o llega a ser paradójico que no se materializa en Europa la primera idea de libertad. ¿En dónde se materializa? Pues todavía no eran las 13 colonias. Declaración de Virginia, 4 de julio de 1776. Ahí es en donde se da la declaración de independencia de los Estados Unidos. Y ahí es en donde las ideas de libertad de Europa se materializan en las 13 colonias que a la postre van a ser los Estados Unidos. ¿Se me explicó? Mande. ¿Me puede repetir el año de la declaración de Virginia, por favor? Con todo gusto. 4 de julio de 1776. Después viene ya la Constitución de los Estados Unidos. Una cosa fue su declaración de independencia y otra ya la promulgación de su Constitución. Y la Constitución norteamericana, aunque no nos parezca, aunque no nos caiga bien, pues es la Constitución más vieja que sigue vigente hasta el día de hoy. Es la vigente, la más viejita. ¿Sí me explico? ¿En qué año se promulgó y entró en vigor la Constitución de Estados Unidos? Uy, profe, no me sé ni las de aquí. Dígame para que lo regrese a la primaria, ¿eh? (1787) la promulgación de la primera Constitución de Estados Unidos. Y es, pues, reitero, paradójico, porque todavía Europa estaba convulsionando. Europa todavía no sabía qué hacer con los conceptos de John Locke, no sabía qué hacer con los conceptos de Thomas Hobbes, de Hugo Grocio, de Montesquieu, de Juan Jacobo Rousseau. Todavía se convulsionaba la sociedad y empezaban a brotar movimientos. Y entonces sí, en Francia, ya al ver el ejemplo de las 13 colonias, de la primera Constitución norteamericana, entonces indudablemente se desata en Francia un movimiento liberal. La Declaración de los Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano. ¿Quién la propuso? ¿Quién? Juan Jacobo Rousseau. Sobre las ideas también de Voltaire, ¿sí? Y es el antecedente de la primera Constitución de Francia, ¿sí? O sea, 1789, ¿vale? Ahí nace la primera generación de derechos humanos, no de los derechos civiles y políticos. Aunque no eran humanos todavía no, pero sí se formaliza, ya se ponen los cimientos de lo que sí serían después los derechos humanos. ¿Vale? Pero no se supone que históricamente la Revolución Francesa fue lo que empezó a meter las ideas justo en las 13 colonias, incluso aquí en México. ¿Quién dice? Pues la historia, ¿no? Ah, ¿en serio? Pero ¿y cómo se explica usted que primero se logró la independencia norteamericana y muchos años después la francesa? ¿Cómo fue? Sí, o sea, el capitalismo nacía casi en el momento en Estados Unidos, pero un poquito más. Lo que pasa es que las 13 colonias la heredaron de Europa. O sea, las 13 colonias simplemente eran pequeños espacios del territorio británico en América. Pero derivado de lo que trajeron a través del enciclopedismo, grandes personajes como Lincoln, Adams, etcétera, materializaron esas ideas de libertad. Pero primero fueron las 13 colonias.
¿Sí? O sea, pero al final de cuentas la transición fue de un sistema monárquico en el que el monarca heredaba el poder directamente de la voluntad de Dios y de repente llegaron esas ideas liberales con el nacimiento del capitalismo a decir que el poder debería de dimanar del pueblo y que el gobernante debería de ser elegido por parte del pueblo, pero se pasó de un sistema monárquico a un sistema democrático y se cambió pues, también el sistema económico y nace el capitalismo con todas estas ideas del individualismo. Sí, pero debemos de entender que primero fue el Estado liberal y después el liberalismo económico. Ese es el orden. ¿Quién dijo? El poder público dimana del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Immanuel Kant. ¿Sí lo comprendemos? Entonces, ¿qué significa? Las ideas democráticas liberales nacen en Europa, pero no se materializan primero ahí, no. Se trasladaron por la inconformidad de esas 13 colonias hacia América. Y es en América donde se materializa primeramente a través de la independencia de Estados Unidos y la primera constitución. En Europa todavía tardaron en reaccionar. Le estoy diciendo que la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano se da hasta 1789 y que dan pie a la primera constitución francesa, 1791. De 1776 a 1791 pasaron muchos años. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces, y déjeme decirle, esa constitución francesa no fue liberal, fue monárquica, porque aún y con las ideas del liberalismo respetaron la monarquía de Luis XVI, no abdicó al trono. De hecho, la primera constitución verdaderamente liberal de Francia fue en 1957. Pero ¿qué no los 16 lo llevaron a la guillotina con su mujer? No, fue a 15, ¿no? No, sí, fue Luis XVII, pero al que respetaron. A Luis XVI lo decapitaron y el otro se murió, el rey Sol, ¿no? El hecho es que no abdicaron al trono, siguió la monarquía francesa. Con todo y constitución, fue una constitución monárquica o un estado monárquico constitucional, como lo quiera ver. Sí, como en España, ¿no? Como en España. Que es una monarquía parlamentaria. Bueno, España no, es una monarquía constitucional. La monarquía parlamentaria son los británicos. Ellos sí tienen el parlamento y no tienen una presidencia, tienen un primer ministro. Entonces, en ese contexto, si usted se da cuenta, este devenir histórico de la libertad no tiene mucho tiempo y no lo han compartido todos los países y en algunos ni siquiera hicieron el intento por hacerlo. No, si lo comprendemos. Ahora, ¿qué sucedió? Diríamos, hasta ahí la historia. No. El ser humano ha venido constante y continuamente en una carrera desmesurada para autodestruirse. Estamos viviendo otro ejemplo de ello. Ya en la guerra hace 3 años, va para 4 años de Rusia y Croacia, muchos apostaron con que hasta ahí iba a llegar la humanidad. ¿Sí? Estuvimos a punto, así, de que eso pasara. Pero el ser humano dijo, como esa no funcionó, vámonos a la otra. Y ahí tienen ahorita Israel e Irán. Estamos así de que se aprieten los botones con armas nucleares. Así de cerca. ¿Se me explicó? Y cuando esto no ocurra, esperemos que no, algo más va a pasar después. Pero, ¿cuál es el tema? Que vino la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Aprendió algo el ser humano de la primera? Nada, ¿no? Vino la segunda. Dijeron, todavía somos muchos, hay que organizar otra para que se disminuya la población en el planeta. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Intereses económicos, intereses políticos, al final todo es un interés.
esa estupidez, perdón por la expresión, de decir que Estados Unidos, la primera potencia militar y económica en aquel entonces, que no supo en qué momento le atacaron Pearl Harbor y que lo agarraron literalmente bañándose y no sabían ni dónde dejó la toalla. O sea, no, por favor. Necesitaban el pretexto para entrar a la guerra y nos metieron a la guerra, Cuando le dijeron a México, ¿tú te vas a alinear con los aliados? México dijo, no, nosotros respetamos y como no nos han hecho nada, no podemos entrar a la guerra. Ah, ¿no te han hecho nada? Sorpresivamente hunden 2 barcos mexicanos en el Golfo. Y los gringos dicen, mira, ¿fueron los alemanes? ¿En serio? Pues no, los gringos fueron y nos hundieron 2 barcos y mira, ahí está, ahí van los alemanes corriendo. Y entonces México entra a la guerra, no nos tenían un miedo. ¿Sabe? Sí, en el eje dijo, no, ahora sí nos van a poner en toda la nuestra. ¿Sí? Y México entra a la guerra, pero así se las gastan. Y entonces, ¿qué pasó? Acabó la guerra. Destrucción de Europa, los juicios de Nuremberg, que es el antecedente de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Es que, o sea, justo el atropello más grande a la dignidad humana que ha habido en la historia fue el genocidio al pueblo judío, a todo. O sea, el intento de exterminio de todos los judíos de Europa. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Por qué tanto encono de este recondenado loco de Hitler? Pues primero es una deuda histórica que vienen arrastrando los judíos desde el proceso de Cristo. El antisemitismo nace con la idea de que el Sanedrín judío, porque no hacían nada, llevaron a juicio al Mesías de la religión cristiana. Es que fueron el pueblo elegido, pero no les dijeron para qué. Sí, y desde ahí pues hay una deuda histórica que... Y de hecho esa fue la razón de Hitler. A lo largo de 2000 años fueron sistemáticamente perseguidos, exiliados, desaparecidos, exterminados. Sí, por ignorancia. Exactamente. Pero ahora, ¿qué tal? Ahora ellos están aplicando lo mismo. Pero bueno, entonces en ese contexto, ¿qué sucedió? Sucedió que Estados Unidos dice, a ver, yo me comprometo a poner todos los recursos económicos necesarios para reconstruir Europa. Y no supo Europa, los países que aceptaron no supieron que le dieron su alma al diablo. Aceptaron muchos, otros no, porque la Unión Soviética intervino. Y ahí la Unión Soviética se jaló a su chiquillada y los gringos se jalaron a la otra chiquillada y ahí se partió el mundo occidental en la famosa Guerra Fría. Y a ninguno de los dos les fue bien. ¿Sí? Pero ¿cuál fue el tema? Ahí aparece el Plan Marshall, que esa es la venta del alma de los países europeos a Estados Unidos. ¿En qué consiste el Plan Marshall que está vigente hasta el día de hoy? Sí. Pues fue el plan de reconstrucción de toda Europa occidental, o sea, la Europa capitalista. Sí. Que no... Bueno, no era capitalista todavía del todo, Ajá, pero en la después... cumbre de Yalta se pusieron de acuerdo entre Stalin, Roosevelt y ¿cómo se llama? Winston Churchill. Para dividirse, ¿no? De acá para acá es mío, Sí. le dijo Stalin, y de acá para acá es tuyo, le dijo Roosevelt, ¿no? O sea, cada uno se quedó con los territorios que liberó. Sí, pero el Plan Marshall iba más allá de Y el plan separarse. Marshall fue para reconstruir Europa y Japón después de los estragos de la Guerra Mundial, y básicamente lo que hicieron es aflojarles un montón de dinero para que se reconstruyeran, pero que les dieran chance pues, de llevar a McDonald's y que no se pusieran muy nacionalistas y que llevaran a todas las conglomerados y empresas gringas habidas y por haber para establecerse en sus países. Pero en realidad eso forma parte de justamente de la Guerra Fría, ¿no? Porque se conoce como el periodo de la bipolaridad, donde una parte del mundo estaba influida por el socialismo soviético. Sí. Y la otra parte estaba con las potencias occidentales capitalistas, que eran, o sea, se llamaban esferas de influencia, ¿no? Entonces había países capitalistas, países socialistas y países no alineados. Estamos de acuerdo, pero la esencia del Plan Marshall fue la siguiente. Por cierto,
Sí, muchos se sataniza a Hitler y tienen toda la razón. Matar más de 6 millones de seres humanos es deleznable, reprobable, ¿sí? Y tenemos que, obviamente, opinar en ese sentido. Nadie podemos estar de acuerdo con semejante salvajada. Pero nadie habla de Stalin. Si Hitler mató a 6 millones, pues es un principiante al lado de Stalin que mató a más de 20 millones de compatriotas en el exterminio racial que hizo en los pueblos orientales de la Unión Soviética. 20 milloncitos nada más. Pero nadie habla de eso, porque la historia la escriben los vencedores. Por eso el libro de Bernal Díaz del Castillo, no es cierto, de León Portilla, Miguel de León Portilla, La visión de los vencidos, es tan importante. ¿Sí me explicó? Pero bueno, en ese contexto, ¿en qué se basó el Plan Marshall? Se basó en que efectivamente Estados Unidos aportaría todo el capital para reconstruir Europa, pero los países beneficiados se comprometían, 1, a asumir el modelo y el sistema económico norteamericano, 2, a implementar relaciones de negocios con Estados Unidos, 3, ceder recursos minerales, recursos naturales renovables o no renovables en favor de Estados Unidos, 4, permitir el libre económico y la entrada de las grandes empresas, sobre todo petroleras norteamericanas, a Europa. Y 5, el punto más importante que trasciende hasta nuestros días, se obligaron a que el dólar norteamericano fuera la moneda extranjera de curso para las operaciones económicas de comercio internacional y de comercio exterior entre Europa y Estados Unidos, hasta hoy. Ya India trató de evitarlo, Rusia, China, los 3 se unieron, no pudieron y no van a poder. Si usted se preguntaba, ¿quién carajos dijo que el dólar fuera la moneda de cambio en operaciones de importación y exportación, en relaciones comerciales entre países? Esa es la razón, el Plan Marshall. ¿Sí lo comprendemos? ¿Y después qué vino? Ahora sí, ya con este escenario aplanado y con la venia de los Estados Unidos, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, 1945. Sí. Ahí mismo se crea un organismo dentro de las Naciones Unidas, ¿sí? Que es la Alta Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Pertenece a la ONU. Ahora, solamente que esta comisión no se creó ahí, se creó después. ¿Qué sucedió después? 1946. Una mujer es quien hace un cambio fundamental y usando la sede de la ONU, de la recién creada ONU, se presenta con un listado de derechos. Les llamó derechos fundamentales. ¿Quién fue? Eleanor Roosevelt. Viuda de Franklin Delano Roosevelt, que ya en ese momento obviamente había fallecido. Y Eleanor, que por cierto es por eso que le pusieron ese nombre a un modelo de automóvil muy deportivo y muy raro. Creo que sale en 60 segundos la película de Nicolas Cage. No es cierto, no es Nicolas Cage, no me acuerdo, ¿sí? Pero es Eleanor, así se le llamaba al vehículo. El hecho es de que Eleanor Roosevelt se presenta y da un listado de los llamados derechos fundamentales, ¿sí? 1946. Con ese antecedente y con gestiones de Estados Unidos y de otros países de Europa, el 10 de diciembre de 1948 se hace la formal Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el devenir histórico a nivel internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Ahora, entre tanto,
¿Qué pasa en México? ¿Cuál es la primera constitución de México, compañera? Si no sabe, la regreso a la secundaria, ¿eh? Que propiamente no fue una constitución para México. Es la de Cádiz de 1824. ¿Cuál? De Cádiz de 1824. No. Los mandamientos de la República. Sí es de Cádiz, pero no es de 1824. 12. Ah, sí, la independencia de México. No, sí, sí. Tapachula. 1812. La Constitución de Cádiz, después del movimiento de independencia que inicia por accidente Hidalgo, porque él no quería, pero pues para qué anda agarrando de estandarte a la Virgen de Guadalupe, Menso? Sí, él nada más quería luchar porque le respetaran los derechos a los llamados mestizos españoles, que eran los verdaderos gachupines, ¿sí? Para efectos de que les respetaran sus derechos, ¿sí? Él no quería levantar en armas al pueblo. El error fue que agarró el estandarte de la Virgen de Guadalupe y eso incendió la población, ¿sí? Y entonces, 2 años después, en Cádiz, se firma una constitución para la Nueva España en donde se refrendan las disposiciones de la corona española, reconociéndole solamente los derechos a los españoles, nada más, ¿sí? No a los criollos. Bueno, Cádiz 1812. Después, La del 5 de febrero. hubo una tentativa de constitución en Apatzingán, 1814, atribuible a José María Morelos y Pavón. No funcionó, pero dejó las bases para una constitución liberal. ¿Sí? ¿Vale? 1814, nada más dejó las bases. ¿Qué tiene? Pregunta. Mande, a ver, pregunte cómo. En 1814 nada más dejó las bases. Sí, porque no llegó a ser constitución. ¿Sí? No se firmó. Se redactó, pero no se pudo firmar. Después, los sentimientos de la nación. ¿De quién? También de Morelos, 1815. Y hay uno ahí sumamente importante. Morelos es realmente el padre originario del juicio de amparo. Por eso hago referencia, por eso subrayo, enmarco este tema. Morelos, en uno de sus sentimientos, establece que todo aquel que se queje tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda de los actos arbitrarios de la autoridad. Ese es el elemento fundamental del juicio de amparo. Y Morelos es el primero que lo plantea, ¿sí? 1815. Después, ¿qué viene de 1815? ¿Cuándo se da la Constitución, la independencia de México? Vamos a ver, 1821. En 1821 se firma ya la independencia de México. ¿Pasó algo? Nada, no sucedió nada. Hasta 1824 se firma la primera constitución mexicana, pero es centralista y monárquica. ¿Sí? Después, ¿qué viene? 1836, peor. Fue más centralista y más monárquica, al grado que en la de 1836 se creó un cuarto poder, pueden ustedes creerlo, ejecutivo, legislativo, judicial y centralizado. Y el centralista es el que gobernaba, indicaba, mandaba a los otros tres. Bueno, 1836. Pero por sorpresa se da un fenómeno impresionante. 1840 y 1841 se da la primer constitución liberal de Iberoamérica, en donde Yucatán. En Yucatán se da la primera constitución verdaderamente liberal fuera de la de los Estados Unidos para Iberoamérica. Es la primera constitución en donde se le reconoce el derecho a la mujer para votar. Es la primera constitución que le da el derecho a la emancipación de la mujer. Es la primera constitución donde le reconoce el derecho a la mujer a trabajar. Es decir,
estaba completamente fuera de época esa constitución. Pero más aún, Manuel Crescencio Rejón, un gran jurista yucateco, toma el sentimiento de la nación de Morelos y lo incorpora en la constitución yucateca, y ahí nace el juicio de amparo, 1840, y entra en vigor en 1841, la constitución de Yucatán. ¿Sí? Oye, Gay, ¿después qué pasó? Pues la invasión de Estados Unidos, la traición de Santana, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, 1847. Se establecía que al terminar la guerra con Estados Unidos se firmaría un acta constitucional de 1847. No se pudo porque el país estaba ocupado, Palacio Nacional estaba invadido por extranjeros y la bandera norteamericana ondeaba en lo alto del Palacio Nacional. Entonces, no se pudo firmar ningún acta constitucional, pero sí se consumó la traición de Santana. Es decir, Santana cede más de la mitad del territorio nacional a cambio del reconocimiento internacional de los Estados Unidos como nuevamente presidente y el apoyo de Estados Unidos frente a potencias extranjeras. Y cuando entró el ejército norteamericano por Veracruz para llegar a la capital, todo el ejército mexicano, que triplicaba al norteamericano, estaba escondido en el Peñón de los Baños, ahí donde está el radar del aeropuerto. Ahí se escondieron miles, cientos de miles de soldados mexicanos, de tal suerte que los únicos que sí quisieron defender a este pobre país, pues todos murieron, empezando por los cadetes del colegio militar, el batallón de Xicoténcatl. Hay un pasaje de la historia que muy poca gente sabe. ¿Alguien sabe o recuerda por qué se conmemora en México el Día de San Patricio? Sí, porque vinieron unos irlandeses aquí a pelear. No vinieron en favor de nosotros, venían con los gringos. Era un batallón, ¿no? El batallón de San Patricio. Venían con ellos. Cuando se dieron cuenta de las atrocidades que estaban haciendo los norteamericanos, desertaron del ejército norteamericano y empezaron a luchar al lado de los mexicanos. En la entrada a lo que era el castillo de Chapultepec, ahí fue el último reducto de defensa antes de que tomaran el castillo. Y ahí el batallón de Xicoténcatl junto con el batallón de San Patricio hicieron frente. Todos murieron. Por eso México, en honor a ellos, les recuerda el Día de San Patricio. No tenían por qué haber muerto, venían con los vencedores y aún así ofrendaron su vida para defender pues esto. ¿Se lo explicó? Así fue. En tanto que el traidor ejército mexicano, que si hubiera hecho frente, los gringos no hubieran ganado, estaban escondiditos allá en el Peñón de los Baños. Bueno. ¿Y después qué pasó? Pues viene la primer constitución liberal de este pobre país, 1857. Ya después de tanto sufrir, llorar, por fin. Pero por cierto, no fue el único traidor Santana. Hay otro personaje que en la historia lo ha tratado de ensalzar y le atribuyen cosas que no hizo y frases que no dijo, pero como este país estamos tan pobres de gente honesta, honorable, que verdaderamente representan a la nación, que prefirieron, obviamente, pues robustecerlo para que quedara como héroe y no como villano. Sí, hay un personaje llamado Benito Juárez. Bueno, justo iba a decir que era Benito Juárez. sí, hay un libro muy bueno que se llama Juárez de carne y hueso. Si usted es fanático de Juárez, no lo lea. No, se va a hacer diabético. Sí. Tenemos que ser realistas. Juárez era un ser humano, punto, igual que todos nosotros, con nuestras filias, nuestras fobias, nuestros errores y nuestras ambiciones. Y él no dejó de ser ambicioso. Tan es así que fue un presidente que nadie lo eligió.
Él llega a la presidencia porque era obviamente el presidente de la Suprema Corte y ante la salida de Comonfort, pues la Constitución decía que él tenía que subir. Era una facultad constitucional. Sí, estaba en la No por el Constitución. voto popular, pero No. pues estaba como en el momento indicado, en el lugar indicado. Pues ahí estaba, ¿sí? Y entonces cuando se da el conflicto con Francia y se da el conflicto con los conservadores, él sale huyendo. ¿A dónde se fue? A todos lados. O sea, No, andaba pero en especial. en Estados Unidos, ahí en Luisiana, ¿no? Claro, los gringos le dijeron, vente para acá. Ya llegaron los médicos franceses, tú vente para acá, chaparrito. Y se lo llevaron. ¿Qué sucedió? Ahí, obviamente, Juárez sabía inglés. ¿Sí? Y no solo eso, ahí nos ofreció. Él quería que Estados Unidos nos anexara. Y Estados Unidos dijo, no estoy tan loco, espérate. ¿Sí? O bueno, sí, pero deshabítamelo, desocúpamelo de mexicanos. No nos quisieron ni regalado los gringos. ¿Sí? Somos un mal necesario para ellos, pero no tanto como para anexarnos, ¿no? Y entonces ahí le proveyeron armas, le dijeron te vamos a apoyar y cuando ganes te vamos a reconocer. Y lo hicieron masón, grado 33, el más alto grado que tienen ellos. Y cometió un grave error, mató a otro masón 33, Maximiliano. El peor pecado que puede cometer un masón es matar a otro o intervenir en su muerte, porque se le aplica la ley del talión. ¿Cuál es? No, así no es. El que hierro mata, hierro mata. Se vio muy dramático. No, la ley del talión dice no más ojo por ojo, no más diente por diente. La proporcionalidad de la venganza. ¿Se me explicó? Y entonces le aplicaron la ley del talión. Por eso Juárez no murió de angina de pecho. Él murió envenenado en los baños del Palacio Nacional. Pero eso no nos lo van a decir. Porque ahora, más que nunca, ahora que dicen que ya reencarnó, no me digan eso, por favor. Estamos bien enfermos. ¿Sí? De verdad. Este sujeto, bueno, dudaría mucho si tuviera el 40% de sangre indígena. La trae como la leche de Alpura, toda rebajada con agua. O sea, no, por favor. Quien piense en su peregrina idea de que, ay, Juárez reencarnó, dedíquese a otra cosa, pero no vaya a ser abogado, por favor. O sea, pero sí hay que reconocerle a Juárez que fue el creador del Estado moderno mexicano. O sea, Sí, porque los gringos quisieron. ¿Quiénes idearon todo eso? Pues los gringos. ¿Quiénes estaban atrás de él? Pues los gringos, sí, nadie va a decir que no, porque él dio la cara. Pero la estructura, todas las instituciones, pues son, o sea, ¿cómo le explico? De repente ve a México y ve a Estados Unidos, Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de América, ¡wow! No, si nos quebramos el cerebro para crear el nombre de este pincholeto país, y vamos a terminar diciéndole México. pero en ese tiempo se peleaban entre liberales y conservadores, y los conservadores mandaron a traer a un monarca austriaco, a Maximiliano. Pero que fue más liberal que Juárez. ¿Cómo le explica? ¿Cómo nos explicamos? No, sí era de ideas liberales, la verdad. Sí. Pero, o sea, Haya sido como haya sido. La verdad es que nos ha ido, pero de la fregada en la historia. Somos país, nada más porque allá arriba yo creo que quieren que seamos país, porque no deberíamos ni de existir como país. Bueno, existimos nada más porque los gringos quisieron. ¿Nos hubieran anexado? No, hombre, usted sería anglosajón de un 80 y ojos claros. ¿Para qué le digo que no? Sí. Sí, pero no, lástima. Entonces nos fregaron, ¿no? Pero dejémoslo en mejor enfocarnos en la Constitución del 57, ya para que no hagamos corajes, ¿no? ¿Cómo no nos quisieron los gringos? Bueno. Y entonces, ¿qué pasó en el 57? Se crea la primera Constitución liberal y se proponen los 4 primeros derechos fundamentales, no les llamaban humanos.
Eran derechos fundamentales. 4 eran, nada más, nada más. ¿Cuál era el primero? No, acuérdese del filósofo de Guanajuato. La vida no vale nada. No, pues era la propiedad. No, la vida sí, pero no era el más importante. La libertad. Libertad. Primer derecho fundamental, libertad. Segundo, La igualdad, no, la seguridad. seguridad jurídica. Segundo. Tercero, La propiedad. ese era el cuarto. Equidad, no igualdad. Equidad. Entonces los 4 derechos fundamentales eran libertad, seguridad jurídica, equidad y propiedad. Propiedad. ¿Cuántos tipos de propiedad existen en México? La pública, la privada. La equidad. A ver, no se quieren quedar otro cuatrimestre, oigan. Existen 5 tipos de propiedad en México. 3 en el artículo 27 constitucional y 2 en el artículo 28 constitucional. El artículo 27 constitucional, ahora espérense, Nacho. El artículo 27 constitucional establece en su primer párrafo 2 propiedades. La nación es la legítima propietaria de tierras y aguas. Y ahí le faltó poner al legislador y del espacio aéreo. Pero dejémoslo así. La legítima propietaria de tierras y aguas. Y más adelante dice, la nación le otorgará la propiedad a los particulares. Propiedad privada. Sí. Propiedad privada, no. Pública, privada, comunal, digital y... No, era la intelectual, la industrial. La propiedad intelectual, la propiedad industrial. Y la industrial y la intelectual. Prosigo. A la mitad del artículo 27 constitucional se habla de la propiedad social. Y la propiedad social se divide en 2. En propiedad ejidal y en propiedad comunal. Pero su nombre correcto es propiedad social. ¿Sí? ¿Qué significa? Los ejidos y las tierras comunales o comunes. Eso es por cuanto es el 27. El 28 habla de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. Y entonces son 5 tipos de propiedades. La propiedad pública, la propiedad privada, la propiedad social, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Y aquí hay todo un tema, ¿eh? ¿Cuál? Si el Estado, alguna institución del Estado, una Secretaría de Estado, no le entrega, le reconoce, le da la propiedad al particular, el particular no es propietario. Puede ser poseedor, pero no propietario. Si usted o en casa tienen un título de propiedad, tienen una escritura, está bien, sí, pero si en sus antecedentes registrales no aparece que una institución del gobierno, una secretaría de Estado, una dependencia le haya reconocido, otorgado o dado al primer propietario de ese bien la propiedad, la cadena de cesión de propiedad es nula de pleno derecho. Y ya. Porque la Constitución Federal dice, la nación es la legítima propietaria de tierras y aguas. Y es la nación quien le concederá al particular la propiedad. Si no hay un documento en donde la nación le conceda al particular la propiedad, esa propiedad es nula de pleno derecho. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Oiga, si la propiedad me la dio el Infonavit, sí tiene la propiedad porque el Infonavit pertenece al Estado.
Me lo otorgó el Fobiste, bien. Me la entregó la CEDUBI, bien. Hasta ahí todo en orden. Pero si resulta que su propiedad la heredó de su papá y su papá de su abuelo y de su abuelo de su bisabuelo y su tatarabuelo y su tatarabuelo y etcétera, y si en el origen ninguna dependencia, autoridad del gobierno le otorgó, le reconoció y le dio la propiedad, es nula de pleno derecho toda esa cadena de propietarios. Así es simple. Oye, ¿qué hacemos? Mande. Pero esas personas, aunque no tengan la propiedad ante el Estado, todavía tendrían que pagar el predial, ¿o no? Lo han estado pagando. Pero eso él no puede utilizar el predial como para decir. Pues el Estado le va a decir, qué bueno que lo pagues, usted es muy responsable, pero no es propietario. Si usted se refiere, abogada, a que podríamos iniciar un juicio de prescripción negativa, pues puede ser, pero yo le propongo hacer algo menos problemático, porque demandar civilmente al Estado pues no le va a llevar menos de unos 10 años o 5 o menos, pero con estos flamantes jueces de la cuarta trituración lo van a hacer en menos de 6 meses, pero no le van a dar la razón. ¿Cómo le van a patear la espinilla a su patrón? No. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Acudir a la CEDUE, no me acuerdo cómo se llama ahora, lo que antes era la Secretaría de la Reforma Agraria, y solicitar por escrito que se le reconozca su derecho de propiedad sobre ese inmueble en base a los antecedentes registrales que ya tiene. Entonces la autoridad lo va a ver, lo va a ubicar, va a establecer, va a decir, sí, pues esto viene desde la colonia, esto viene desde el porfiriato, etcétera. Tienen los registros y entonces le expiden una constancia y dicen, sí, derivado del análisis y estudio de los antecedentes registrales, establece que el primer propietario de este predio se le confirió o se le reconoce la propiedad y junto con ello se le reconoce toda la cadena de propietarios y ya. Problema va a ser si resulta que el Estado dice, esta casa y estas propiedades y otras 10,000 están en un cuadrante en donde la nación sigue siendo la única y auténtica propietaria. Ahí sí ya tenemos un problema, porque entonces se tendrá que pedir una regularización por parte del Estado para que les otorgue o confiera la propiedad. Y si no, pregúntele a los de Tláhuac con la línea 12, no fue expropiación. ¿Se me explicó? Es todo un tema. La primera vez tengo buenos amigos que trabajan en esta dependencia de gobierno, que ahora es Secretaría de Desarrollo Urbano y no sé qué, la CEDUE, ¿no? CEDUE creo que se llama. Cuando les dije esto, dijeron, no, ¿cómo crees? A ver, chécale, léale. Nos vimos 23 días después, un mes después, me dijeron, no friegues, oye, sí es cierto. De hecho, por ahí hay un capítulo negro del gobierno que sí tienen este plan por ahí escondido en un cajón. La desaparición de la propiedad privada. Y es en serio. Seguramente, Nachito se le sabe de memoria. La nueva constitución de la cuarta trituración está en internet. Y el primer elemento que aparece ahí es la extinción de la propiedad privada. No creo que los gringos lo vayan a permitir, pero por lo menos la intención ahí está. Pero eso sí es como cuando los Simpsons despierta alguien de su mausoleo y empieza a mover al capitalismo. Eso sí empezaron desde hace años, nada más que nadie les ha hecho caso todavía. Pero la intención ahí está. Mande, compañera, dígame. Que desde hace rato soy que hable y hable y hable. Dígame, ¿no? Bueno, piense en voz baja, por favor. Entonces, en ese contexto, ¿qué necesitamos? Entender la trascendencia.
de estos derechos fundamentales, 1857. Ah, oiga, ¿y qué pasó después? Ese pueblo que sí era sabio dijo, a ver, ya tenemos 4 derechos fundamentales, sí, pues ahora quiero que tú, legislador, tú garantices a cada individuo el cumplimiento y la protección de cada uno de esos 4 derechos fundamentales. Y entonces se diseñaron las garantías para proteger a cada individuo cada uno de esos 4 derechos. Y ahí nacieron las llamadas garantías individuales. Y entonces, ¿qué son las garantías individuales? Ahorita vamos a ver lo que son los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Pero, ¿qué son las garantías individuales? Para ir entendiendo. Son mecanismos para la protección de los derechos de los individuos establecidos en la Constitución de cada país. ¿Sí? Se refieren a las herramientas o mecanismos legales que protegen esos derechos, son la protección que permite al individuo pueda ejercer sus derechos y libertades. Ok. ¿Sí? Son los derechos que la Constitución otorga a las personas que habitan en el país para proteger de los posibles abusos del Estado. Más o menos, ¿sí? Después, por favor. Conjunto de instituciones, mecanismos y normas jurídicas constitucionales que tienen por finalidad última proteger derechos sustantivos fundamentales. No. Son las normas. Bueno, sustantivos fundamentales, dijo, ¿verdad? Ok, sí. Son las normas que establecen límites a la acción del gobierno frente a los gobernados, también llamadas derechos públicos subjetivos o derechos fundamentales o derechos humanos. Se caracterizan por obligar a las autoridades constituidas a no interferir ciertas acciones derivadas de la libertad humana, más que en los casos expresamente permitidos y con las condiciones y los requisitos fijados al respecto. Ese es el concepto que más daño le ha hecho a la sociedad. No es culpa de usted, es de quien lo escribió. Ahorita le explico. Usted acaba de leer un concepto llamado escamocha. ¿Qué es la escamocha? ¿La han escuchado? Sí, pero ¿Sí? ¿Qué es? Es como un tipo de cóctel, tiene muchas cosas. Tiene de todo ahí. ¿Sí? Es de Michoacán, es de Michoacán. Aunque déjeme platicarle, en la hermana república, ¿alguien es de la hermana república de Nesa? Ahora todos están en el Pedregal, todos están en las lomas de Santa Fe, perdón, ¿sí? Bueno, resulta que sobre Avenida Pantitlán, viniendo de Pantitlán hacia el Coyote, entonces hay un local que se llama La Escamocha. Me llamó la atención porque yo conozco las escamochas en Michoacán, son de allá, no soy de allá, son de allá. Y la escamocha es un cóctel de frutas, más aparte le llegan a picar jícama y hasta zanahoria y les ponen jugo de naranja normalmente, ¿sí? Entonces, en ese local que es muy famoso ahí en la avenida Pantitlán, lo conozco porque en varias ocasiones cuando nos ha tocado ir a audiencia a la zona residencial del Bordo, entonces pues a veces pasamos ahí para desayunar y entonces ahí no le ponen jugo de naranja, bueno, le pueden poner si lo piden, pero le ponen un yogur especial que hacen ellos entre el yogur y crema batida y un poco de chantilly, no sé qué tanto le echan, ¿no? Y está pasable, está bien, a veces muy dulce, pero está bien. Y ya le ponen cereales, le ponen nueces, le ponen arándanos, le ponen de todos los fitness que conozco. Pero esa es la escamocha que usted me acaba de definir ahorita, porque definió garantías individuales, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales, todos ahí los metió en la licuadora y le prendió. ¿Sí? O sea, todo y nada a la vez. Por eso debemos de ser muy cuidadosos y ese es el error que cometimos en este país. Porque una cosa eran los derechos fundamentales y otra cosa eran los mecanismos para proteger esos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales fueron beneficios y prerrogativas que la Constitución consagró en favor de las personas de manera sustantiva, protegiendo la libertad, la seguridad jurídica, la equidad y la propiedad, y las garantías individuales eran los mecanismos para proteger esos derechos. Así de sencillo.
pero en este país acostumbramos a hacer cosas muy extrañas. Y conforme fue pasando el tiempo, la sociedad dijo, qué flojera tener que decir primero derechos fundamentales y luego garantías individuales. No, vamos a ser prácticos, vamos a llamarle a todo garantías individuales. Y ahí nos frega. Y entonces garantías individuales se considera que es un conjunto de derechos que son inherentes a todos los individuos sin distinción de raza, credo, sexo, ideología, etc. Pero entonces confundieron de garantías individuales con derechos. No puede ser. ¿Sí ya entendió por qué les camochan? Todo junto ahí, todo revuelto, vámonos. No puede ser. Sí, entonces debemos de comprender que una cosa son los derechos y otra cosa los mecanismos con los que lo protegemos. Son diferentes. ¿Sí me explicó? Esto para que nos quede pero bien claro. ¿Sí? Bien, entonces las garantías individuales son el conjunto de mecanismos, dispositivos, principios generales de derecho diseñados para proteger a derechos sustantivos fundamentales. ¿Sí? Y ya no existen hoy en nuestra Constitución. Me refiero a las garantías individuales, ya no. Ya fueron superadas. ¿Por quién? Por las garantías constitucionales. ¿Sí? Ahora, entonces ya tenemos lo que son los derechos humanos, derechos fundamentales, obviamente por añadidura garantías individuales, que son los derechos fundamentales en sí. Ahora, porque les repetí, les dije, hay dos vertientes. Una, la histórica, ya se las dije. En la actualidad, ¿qué son los derechos fundamentales? Sí. Son declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección, son inalienables, inviolables, irrenunciables y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Oiga, ¿qué no son los derechos humanos? Sí. Derechos que se consideran protegidos por su vinculación con la dignidad humana o principios fundamentales de la nación. ¿Pero qué no son derechos humanos entonces? ¿Entonces son lo mismo? No. A ver, explíqueme. Sí, pero no. Y hasta Carbonell tuvo que salir a decir que efectivamente se había equivocado en algún momento porque él decía que era lo mismo. Pero no. ¿Traen todos ahora sí acceso a sus datos de internet? Es que pasó, profe, un celular sin datos no es celular. Y además vendería mi alma de un hilo. Ya sé. Conecte sus datos a su teléfono inteligente. Dicen los mendigos de Samsung, ¿qué se siente que tu teléfono sea más inteligente que tú? Malditos ojos de escáner. ¿Ya? Busque en San Google, ya después de rezarle, entre ahí y ponga c.t, c de casa, punto t en mayúsculas, c.t, espacio, 360 diagonal 2013. Se llama Contradicción de Tesis 360-2013. Esta jurisprudencia fue emitida por la Suprema Corte de Justicia bajo ese rubro, en donde la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, hizo el proyecto y al final aparece el engrose. El engrose es la sentencia. ¿Qué estableció? 2 tribunales colegiados en materia administrativa entraron en conflicto en sus criterios, los 2 en materia administrativa, uno del segundo tribunal segundo y uno del séptimo, me parece, en materia administrativa. Uno de ellos planteaba que los derechos humanos eran inherentes estrictamente a los seres humanos y el otro decía que no, que como la Constitución no hacía una diferencia, se establecía que los derechos humanos eran inherentes tanto a las personas físicas como a las personas morales. Y ahí nació la contradicción
entre dos jurisprudencias. La ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, hizo un proyecto brillante, muy brillante. Tomó la opinión de sus compañeros, de sus otros 10 ministros, no me imagino a los flamantes ministros que van a entrar, ¿qué van a hacer de la justicia en este país? No sé. Pero en ese entonces había mentes muy brillantes. Y entonces, en ese contexto, Margarita Luna Ramos emite la determinación de que los derechos humanos son inherentes a los seres humanos y los derechos fundamentales se relacionan con las personas morales a efecto de, 1, cumplan su objeto social y 2, puedan mantenerse funcionando o puedan cumplir con su objeto. Es decir, que sigan desarrollando su actividad económica. No lo digo yo para que digan, ay, el enfermo de Amparo dijo, no, yo no dije. Por eso le estoy diciendo. Contradicción de tesis 360/2013. Ahí está la diferencia. Ante cualquier afirmación de cualquier persona que diga, no, los derechos humanos son lo mismo, no. Los derechos humanos son inherentes a los seres humanos y los derechos fundamentales son inherentes a las personas morales. ¿Quién dijo semejante idiotez? La Corte, la Suprema Corte. No le gusta, vaya a reclamar allá en la Plaza de la Constitución, al ladito del Palacio Nacional, vaya y patearles la puerta. Pero dijo la Corte, punto. Y así no nos metemos en problemas. Carbonell, cuando se dio cuenta de la existencia de esta jurisprudencia, tuvo que salir a decir si es cierto. La Corte lo dijo. Y ahora ya ha salido en varias cápsulas de TikTok diciendo que efectivamente derechos humanos y derechos fundamentales son diferentes. Hay todavía unos cuantos despistados que siguen afirmando que es lo mismo. No es lo mismo. No lo digo yo, léanlo. Ay, profe, oiga, ¿no hay una sentencia con dibujitos? No. ¿Tienen que leerla? ¿Sí? No, profe, le creo a usted. Léala. Bien, entonces entendemos cuál es la diferencia. ¿Qué son las personas morales, por cierto? Son las aquellas personas que se dedican a la actividad económica. A ver, la teoría de la conceptualización desarrollada por Bergel y Luhmann, dos grandes sociólogos alemanes, establecieron que todo conocimiento, para que pueda ser debidamente conceptualizado, debe de ser ordenado, sistematizado y concatenado perfectamente bien para ser definido. ¿Qué significa? Si yo pregunto qué son los derechos humanos, no me pueden decir son los derechos, ¿cierto? Si yo les pregunto en este contexto qué son las garantías constitucionales, son las garantías. No estoy respondiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no podemos responder con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que les hice? ¿Qué son las personas morales? Eso, entonces no puedo decir son las personas. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Es una colectividad de personas físicas constituidas para alcanzar un fin común. O sea, pero vamos, por pronto una persona moral es una empresa que tiene que tener un acta constitutiva. Esa es una de las varias que hay. Debemos de entender que una persona moral es un ente intangible, impalpable, impercibible, pero con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, con obviamente derechos y obligaciones, con capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y que se dividen en términos de lo prescrito por el artículo 25 del Código Civil Federal en dos: aquellas entidades que tienen un fin social y aquellas entidades que tienen un fin lucrativo. Pero son dos, ¿sí? ¿Cuál es la principal persona moral que existe? El Estado. El Estado. Después, ¿quién? No, la Secretaría, bueno, las dependencias del gobierno. No, el Estado, las entidades federativas, los municipios, las asociaciones y sociedades civiles, todas son personas morales sociales. ¿Cuáles son las personas morales lucrativas? Las mercantiles.
Una cosa es sociedad mercantil y otra cosa es empresa mercantil. Ustedes ya llevaron derecho mercantil, no me hagan eso. Oye, entonces una sociedad mercantil no es lo mismo que una empresa mercantil. No. ¿Cuál es la diferencia? No sé, profe, pero ya estoy en noveno, chicos. No puede ser. No huya, Nachito, no huya. Cuando hablamos de la sociedad mercantil, es aquella persona moral que debe de cumplir con todos los elementos y requisitos prescritos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí, tienen acta constitutiva, objeto social, razón social, tienen un patrimonio propio, personalidad jurídica propia, sí. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen un consejo de administración, un órgano de administración, un órgano de dirección, un órgano de vigilancia. Si su capital social se divide en acciones, será la serie A, la serie B o la serie C si hay. La empresa, ¿cuál es la diferencia? Que además de tener a la sociedad mercantil, incorpora factores de producción como los trabajadores. En las sociedades mercantiles los trabajadores no son parte de, en las empresas mercantiles los trabajadores forman parte de. La fuerza laboral, la mano de trabajo, forma parte de las empresas, no de las sociedades. Capisci? Y son personas morales. ¿Quién dice? El único precepto legal que existe en donde hace el señalamiento de la diferencia entre sociedades, entre personas morales. Dígame allá atrás, compañera. ¿Tienen duda? Pregúntame a mí. Dígame. Entonces las personas morales se dividen en dos: sociales y mercantiles. ¿Quién dice? El artículo 25 del Código Civil Federal. ¿Sí? Y entonces a este grupo de personas es a quien va dirigido los derechos fundamentales. Oiga, pero ¿quién dice? Repito, contradicción de tesis 360 de UNAL 2013. Ahí está. ¿Okay? En alguna ocasión estaba yo en un foro académico, porque normalmente los sábados y domingos me meto a diferentes escenarios o foros jurídicos, ya sea como público o como conferencista. Y en una ocasión estaba yo como público y estaban hablando precisamente de la diferencia de los derechos humanos fundamentales, constitucionales, garantías individuales. Y al ponente se le ocurre decir que era lo mismo los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Nadie dijo nada. Que no me puedo quedar callado. Y por más que decía, cállate, no. Entonces levantó la mano. Entonces les dije, oiga, disculpe, doctor, era un doctor en Derecho. No estoy de acuerdo con su criterio. No, hombre, se indignó nada más, y nada más porque le dije que no estaba de acuerdo. Pero a ver, si es usted tan amable, porque yo normalmente no me ostento como doctor en los foros, nada más pongo mi nombre. Se me hace muy petulante que cascado. Y entonces me dice, ¿usted estudia Derecho? Poquito. No sé mucho, la verdad. ¿Sí? Apenas estoy aprendiendo. Y sí he aprendido mucho de usted, no tiene una idea. Pero, ¿por qué no está de acuerdo? Mire, le explico. Es que dentro de lo poquito que he leído, me encontré con una contradicción de tesis de la Suprema Corte. En este sentido no hay ningún criterio de la Corte. Es lo que me imaginé. Entonces a alguien se le ocurrió jugarnos una broma a todos y la hicieron y está. Pero miren, no me crea, se la mando y la publiqué porque ya me había hecho enojar el sujeto. Entonces la publico en el foro, que era por Zoom. Ya no dijo nada. ¿Sí? Entonces, recuerdo, todos nos podemos equivocar. Nadie tenemos la verdad, pero tenemos que estudiar para saber. Y entonces entendieron ahí en el foro que no era cierto
que los derechos humanos y los derechos fundamentales eran lo mismo. Por eso lo invito a que lea esa contradicción de tesis. Sí está larga, sí. El engrose viene al final, son más de 300 páginas, sí. Pero a efecto de que no termine comprando fierro viejo, lea. ¿Se me explicó? Lea, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? Ya sabemos derechos humanos, derechos fundamentales, sabemos garantías individuales. ¿Qué son los derechos constitucionales? Que ahí viene otro choque. ¿Sí? Subarra, Nachito, porfa. Sí. Son medios procesales y normativos para proteger los derechos fundamentales frente a actos arbitrarios. Pero no serían esas garantías. Si dice proteger, es garantía. ¿Cierto? Sí, compañera. Regula al Estado la división del supremo poder de la Federación en 3 poderes, las atribuciones y las obligaciones de estos poderes. También regula las relaciones entre los poderes y los gobernados y tutela los derechos de los gobernados de la nación mexicana. Híjole, sí, pero igual y ahí caben derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Sí? Por favor, compañera. Son la base del orden jurídico y garantizan libertades esenciales para la libertad de expresión, el derecho a la educación, la igualdad ante la ley y la protección de la vida. Estos derechos están consagrados en los primeros artículos de la Constitución y el Estado tiene obligación a respetar, proteger y garantizar esto. Pues también son como derechos, como garantías. Humanos. Derechos Son derechos humanos. Ahorita vamos a desentrañar este chisme. Sí. Son los derechos y libertades reconocidos y protegidos por la Constitución de un Estado. Son fundamentales para la estructura y el funcionamiento de la sociedad. Otra escamocha. No usted, su concepto. Sí, porque luego nos dicen, ay, el infeliz perro de Amparo me dijo escamocha. No. Está hablando de su concepto. ¿Ves? Sí. Los medios jurídicos predominantes de carácter procesal que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder. Muy general, y ahí entra todo también. ¿Estamos de acuerdo? Son aquellos derechos fundamentales que están reconocidos y protegidos por la Constitución de un país. Estos derechos son considerados esenciales para la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas. Otra escamocha. Si ya tiene derechos humanos, mete fundamentales y ahora de plano dice todos son constitucionales. Bueno, a ver, vamos a ver. Porque aquí lo importante es que lo entendamos. ¿Sí? Ya sabemos qué son los derechos humanos, qué son los derechos fundamentales. Había, por ejemplo, para separar derechos humanos y fundamentales 3 teorías. La primera teoría decía, si los derechos humanos son aquellos que se manejan a nivel internacional y los fundamentales se manejan a nivel nacional. Sí, ¿y por qué el artículo primero dice en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos? Con eso se cayó esta teoría. La segunda teoría decía, los derechos humanos no están en ningún instrumento constitucional ni en ningún instrumento escrito, y los derechos fundamentales sí, sí, y el Pacto de San José y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se vino abajo eso. Por eso la Corte expidió esa contradicción de tesis 360. Hasta ahí vamos bien, ya. Separamos derechos humanos y fundamentales. Bien. Oye, los constitucionales, los derechos constitucionales son un conjunto de beneficios y prerrogativas sustantivas consagradas en la Constitución. Es decir, no son derechos humanos, no son derechos fundamentales, pero son constitucionales porque están en la Carta Magna. ¿Quién me da un ejemplo? El derecho a la vida. No, ese es humano. ¿Es humano? ¿Mande? Deje de rezar y mejor levante la mano y dígame. ¿Entraría en el debido proceso? Sí. El debido proceso es un derecho muy especial porque en algunos instrumentos internacionales como el Pacto de San José es un derecho humano. ¿Sí?
pero también es un derecho fundamental porque es inherente también a las personas morales. Y es constitucional porque está en el artículo 16 constitucional. ¿Sí? Muy bien, vaya. ¿Qué otro? El artículo 8, derecho de audiencia. ¿Cuál? Artículo 8 constitucional, derecho de audiencia. No, es el derecho de petición. Petición, sí, de audiencia. El derecho de audiencia es la garantía del derecho del debido proceso. Ah, ok. Sí, la petición, derecho de petición, claro, es un derecho constitucional. Sí, ese es un derecho constitucional. No es humano, no. No es fundamental, no. Es constitucional, sí. ¿Qué otro? ¿Cómo? No, esa es la libertad y ese es un derecho humano. Ese es un control, cuidado. Y esa es una obligación para las autoridades. Artículo 20 constitucional. El proceso penal será acusatorio y oral. ¿Qué significa? Cualquier persona que sea sujeta al proceso penal deberá de ser sujeta a un proceso penal acusatorio y oral. ¿Quién dice? Artículo 20 constitucional. ¿Qué es la acusatoriedad? La Constitución no lo define, el Código Nacional no lo define. ¿Quién lo define? La dogmática. ¿Qué es la acusatoriedad? Porque dice el proceso penal será acusatorio y oral. No dice adversarial. No dice. Cada que me dicen es que nuestro sistema es adversarial, yo les digo no. Es acusatorio y oral. No, pero dice la Constitución, ¿a mí qué? O sea, como ahorita es más fácil hacer una reforma constitucional que una quesadilla, cambien la Constitución y ya. ¿Para qué nos peleamos? La adversarialidad es un principio y se llama contradicción. Ni siquiera dice adversarialidad. Sí. O sea, me imagino que solo el Ministerio Público tiene la capacidad de formular la acusación del diputado. Por eso le dicen esta representación social. Algo tiene que ver en eso. Lo vamos a tener que dejar aquí. ¿Les había ya dejado los controles? Ya. Ya. Para la siguiente clase los vemos entonces. ¿Vamos? Nos quedamos entonces en derechos constitucionales. ¿Sí? Que tengan buena tarde. Ah, ¿la lista? Yo le iba a decir que constitucional, pero ay no, ya cuando apareció. No, ya es derecho humano.